Bienvenidos a Vida Activa, a un nuevo episodio. Hoy tenemos la suerte de entrevistar a Bárbara Hernando. Bárbara, que es natural de Castellón. Y bueno, viene a hablarnos un poquito de tanto su etapa como investigadora, tanto como atleta. Y bueno, viniendo de Castellón, ¿qué te has venido a Madrid? Primera pregunta obligada. ¿Por qué cambiar la playa por el Manzanares? A ver, básicamente ha sido por trabajo. He venido a Madrid porque bueno, estoy trabajando en un centro de investigación aquí y era una oportunidad muy buena para laboral. Pero sí que es cierto que echo de menos el mar y sobre todo oler a mar. ¿Se nota mucho? Sí, o sea, lo noto más cuando voy allí, que es como, ostras, ese olor. Y luego también que yo en casa veo el mar desde mi ventana de la habitación de cuando era pequeña, veo el mar. Entonces, claro, eso la verdad es que lo echo de menos. Pero bueno, en Madrid estoy muy bien. Madrid, bueno, se vive bien, la verdad, se vive tranquilo y bueno, imagino que no es el mismo estilo de vida, pero bueno, está bien, ¿no? O sea, además aquí, eso, viniste a investigar. ¿Dónde estás? ¿En dónde estás investigando? Estoy en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que, bueno, depende del Instituto Carlos III y del Ministerio de Sanidad. Y nada, es el mejor centro de oncología que hay en toda España. Entonces, claro, era una oportunidad muy buena venirme aquí. Vale, y en tu faceta como atleta, empezaste en el Playas de Castellón y posteriormente te viniste aquí a Madrid a la de Sprint, ¿no? También con ese cambio que hiciste, ¿no? Sí, claro, a ver, yo, bueno, hago atletismo desde que era muy pequeña. En Castellón hay un colegio que solo hacen atletismo los niños, entonces entras en quinto de primaria y ese colegio luego está asociado al Playas de Castellón. Entonces todos los niños luego pasan al club. Claro, lo que pasa es que cuando me vine a Madrid, yo ya había dejado de entrenar así a nivel élite, como entrenaba antes, y necesitaba pues integrarme también en la ciudad, en el nuevo sitio, ¿no? Entonces pues busqué un club que estuviera cerca de donde trabajaba y cerca de donde vivía, para buscar pues un nuevo grupo de amigos relacionados con el atletismo, que es lo que más me gusta. Y bueno, eso era una oportunidad para también integrarme en la ciudad, porque ya que era novata y no conocía a nadie. Claro, ¿qué cambios has notado de diferencia entre el Playas y el Sprint? A ver, el Playas es un equipo mucho más profesional, porque bueno, es un club que está luchando por pues, Copas de Europa y está todo mucho más profesionalizado. Sí que es cierto que tiene mucha escuela de atletismo, gracias también en parte a ese colegio que te he comentado, y creo que es lo más similar que tiene al Sprint, ¿no? El Sprint sobre todo tiene mucha escuela, muchos niños que van todas las tardes a entrenar, y eso es al final lo que hace el atletismo, y a mí es una parte de las que me gusta que tiene el Sprint comparado con otros clubs que al final se basan en fichajes y ya está. Claro. ¿Cómo cuéntanos un poco tus primeros pasos en el atletismo? ¿Sobre qué edades empezaste? ¿Cómo fue el desarrollo también, ¿no? Hasta llegar a una etapa profesional. Pues, a ver, mis padres, los dos han hecho atletismo, entonces lo tenía un poco inculcado en casa, pero sí que es cierto que nunca me han... De hecho, he hecho muchos deportes cuando era pequeña, antes de empezar a hacer atletismo de forma más profesional, como si dijéramos. Lo bueno es eso, que en Castellón hay un colegio especializado en atletismo, en el que los niños hacen unas pruebas físicas y entran los 25 mejores niños y los 25 mejores niñas en esas pruebas físicas. Entonces, es una entrada a un deporte, ¿no? Podría haber... Bueno, hace tiempo, de hecho, habían otros deportes también en ese colegio, pero al final acabó en el atletismo porque el atletismo es un deporte muy importante en Castellón, gracias en parte al Playa y al Playas de Castellón y a los resultados que tiene. Entonces, bueno, a partir de ahí entras en una dinámica en la que en la educación física haces pues, altura, vallas, longitud, haces pues, pruebas específicas de atletismo. Y cuando pasas a la edad cadete, que creo que es sub-16, entonces ya vas por las tardes a entrenar al club. Y a partir de ahí yo empecé a entrenar con Manoli Alonso, que es una entrenadora especializada en pruebas combinadas. Y bueno, de hecho es de las mejores entrenadoras en pruebas combinadas, de hecho lleva el mejor grupo de combinadas de toda España. Y a partir de ahí pues entras en la dinámica de entrenar en un grupo de élite que busca resultados y
eso, y intentar pues entrar en ese mundo de entrenar duro para competir e intentar buscar los mejores resultados posibles. O sea, te especializaste en combinadas. Sí, yo desde el principio he hecho pruebas combinadas. Perfecto. ¿Y cuál, dentro de, bueno, hay varios tipos de pruebas combinadas, cuál es la que más a lo mejor te beneficia dentro de las pruebas? A ver, yo por mi perfil sí que es cierto que siempre he competido mejor en el pentathlon, en pista cubierta, porque no hay 200 metros, que es una de mis pruebas que más me cuesta, la verdad. Sí. Y luego no soy nunca he sido muy buena lanzadora. Entonces en aire libre está el peso y está también la jabalina. Entonces creo que era un poco menos beneficioso para mi forma de, bueno, por mis características. Pero bueno, al final las combinadas hay tanto en pista cubierta como en aire libre y hay que sobrevivir a las dos y eso. O sea, cuéntanos también un poquito para la gente que no sabe sobre las pruebas combinadas, porque sí que es verdad, es un poco más complejo que pues, bueno, un velocista a lo mejor que solo hace cierta distancia y tal. ¿Cómo se desarrolla una competición de combinadas? Pues en las pruebas combinadas hay diferentes pruebas de atletismo que entra desde las 60 vallas, la altura, peso, longitud, 800. Es un poco disciplinas que hacen lo que se llama un atleta de combinadas, que es como completo, ¿no? Muy completo. Uh-huh. Y hay diferentes tipos de pruebas. Lo más importante es intentar hacer la mejor marca posible en cada una de las pruebas porque eso te suma unos puntos. Entonces, gana el que más puntos tiene. O sea, tú puedes hacer una prueba más mal o más bien comparado con otro atleta, pero al final la suma total es la que hace que sea la clasificación final de primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, al final lo que tienes que hacer es intentar dar lo máximo en cada una de las pruebas y ser lo más completo posible para no perder muchos puntos en tus pruebas más malas y ganar muchos puntos en tus pruebas más buenas. ¿Y eso se desarrolla en cuánta distancia temporal hay entre una prueba y la siguiente? Por reglamento, entre que se acaba una prueba y empieza la siguiente tiene que haber media hora para, pues bueno, cambiarte, ir al baño, volver a calentar un poquito, recuperar un poco y listo, y a la siguiente. En pista cubierta se hacen las 5 pruebas el mismo día y en aire libre, que son 7 pruebas, se hacen en 2 días. El primer día se hacen 4 y el segundo día se hacen 3. Qué bueno. Te iba a preguntar también cómo vas notando, cómo son las sensaciones, porque imagino que al principio entrarás muy fresco a la competición y a lo largo de que se van desarrollando las pruebas, cómo afrontas sobre todo los tramos finales, ¿no? Que debe ser complicado. Yo creo que lo más importante es conseguir gestionar las emociones en la prueba, porque el estar siempre en un pico de motivación máxima hace que te canses mucho a nivel del sistema neuromuscular, ¿no? El sistema nervioso. Entonces, es muy importante saber tu estado emocional que suba y baja y que te consiga relajar para descansar y recuperar y volver a subir al máximo. Por ejemplo, a mí es una cosa de las que me cuestan. Cuando voy a tope y me está saliendo todo bien, voy de subidón, compito muy bien. Pero sí que es cierto que cuando hay veces que tienes un hueco entre pruebas en las que te pega ese bajón, a veces es complicado volver a como subir, ¿no? Y a volver a estar en ese nivel de motivación máxima en el que tienes que estar a tope. Claro. Sobre todo muy focalizado y es complicado. Sí que es cierto que con el entrenamiento se entrena mucho el estar cansado y al hacer pruebas técnicas en las que estás cansado, porque al final es lo que te vas a encontrar en una competición. Eso te quería preguntar, en los entrenamientos, ¿cómo se diferencian de bueno, cualquier, pues hay lanzadores, hay velocistas, en combinadas, ¿qué diferencia hay? Porque claro, son tantas pruebas que tienes que tocar muchas especialidades. Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, yo la época en la que entrenaba más en serio, los 3 primeros días de la semana intentabas hacer pruebas explosivas y técnicas en conjunto para que en las pruebas técnicas tú estuvieras cansado.
un poco a la hora de hacerlas. ¿Cuál es la diferencia con un deportista de prueba individual? O sea, el que va a hacer altura solo, el día de técnica solo hace altura. Está muy focalizado, está descansado, porque claro, en la competición se va a encontrar en esa situación. Pero, por ejemplo, nosotras cuando llegamos a la altura o cuando llegamos a la longitud, llevamos varias pruebas antes. Entonces llegas ya un poco fatigado y tienes que saber trabajar esa prueba en una situación en la que tu cuerpo no está fresco 100%. Entonces yo creo que esa es la diferencia con sobre todo las pruebas individuales. Entonces cuando llegamos al 200, por ejemplo, llevamos 3 pruebas antes. Yeah. No es lo mismo que llegar y calentar para un 200 y ya está. Entonces eso es lo que sobre todo se trabaja a la hora de los bloques de entrenamiento de carga. Luego ya en la época de competir intentas soltar y hacer menos repeticiones y estar más fresco para poder sacar esa explosividad que necesitas sacar, porque las pruebas combinadas al final es una prueba explosiva. ¿Algún consejito personal así que tengas, algún truco personal para aguantar? ¿Algún tipo de, oye, pues yo utilizo este suplemento que me ayuda? O a nivel mental de, oye, pues me intento centrar en cierta cosa para mantenerme motivada hasta el final de la prueba. ¿Algún consejillo así que...? A ver, yo siempre hay 2 cosas que he utilizado así más. A nivel de suplementación, a mí lo que me vino, donde vi el cambio máximo fue al tomarme proteínas. Sobre todo por las pesas, porque cuanto más fuerte estás, más kilos mueves, luego mejor claro. Desplazas tu cuerpo, mejor saltas, todo. O sea, y sobre todo también para recuperar. Pero a mí me vinieron muy bien las proteínas. Yo era una chica delgadita que venía del fondo, sobre todo cuando era muy pequeña. Entonces es una de las cosas que yo vi un cambio realmente a nivel de suplementación. Luego, a nivel de competición, a mí me gusta llevar una libretita en la que tengo apuntada en qué 4 cosas clave me tengo que fijar en cada prueba. Porque también, o sea, en principio lo sabes, pero está bien repasarlo, ¿no? Es como antes, cuando entrabas antes de un examen y repasabas las 3 palabras clave que necesitabas acordarte para tal asignatura, ¿no? Pues un poco lo mismo. Me gusta llevar, pues por ejemplo, en la altura, tienes que empujar los pies en la curva que son cosas que sé que tengo que hacer, pero que son las que normalmente no hago, ¿no? Y que cuando las hago noto una diferencia considerable a la hora de competir. Entonces, sobre todo esas 2 cosas es lo que mejor me ha venido. Y eso, y luego yo sí que es cierto que compito muy bien. Comparado con cómo entreno, siempre me ha pasado que consigo sacar todo lo que llevo dentro cuando compito, y creo que eso es muy importante y es una ventaja que tengo comparado con otras personas que a lo mejor entrenan muy bien, pero luego a la hora de competir no saben por qué y no sale. Es verdad. Y te quería preguntar, respecto, creo que a lo mejor podemos ver, que es que te veo que como lo tienes todo súper esquematizado, como muy bien ordenado, ¿no? En la cabeza. También llevo muchos años haciendo. Sí, tengo mucha experiencia. Puede ser que a lo mejor traslades algo de... Es que siento que que a lo mejor de tu profesionalidad en tu profesión como científica, puede ser que lo traslades también al atletismo, de alguna manera. Sí, puede ser. A ver, siempre he sido bastante estructurada, en general. A lo mejor a veces hasta demasiado, ¿no? Porque también es cierto que cuando lo tienes todo muy compartimentalizado, a mí a veces me ha pasado que en la época en la que estaba muy, muy, muy bien, como que tú no esperas hacer no sé qué marca, ¿no? Y es como que, no, yo tengo que hacer hasta aquí, porque es lo que yo sé que puedo hacer, pero claro, ¿y si puedes hacer más? Claro. No, o sea, también hay una parte negativa ahí, ¿no? De decir, vale, hasta aquí he cumplido. No, pero te tienes que dejar también sorprender un poco, ¿no? Entonces, al final tiene su punto positivo y su punto negativo. Y sí que es cierto que hay veces que cuando he estado muy, muy, muy bien, me ha faltado eso de decir, no, es que déjate, libérate y puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Déjate sorprender un poco. Entonces, yo creo que tiene sus 2 cosas. Sí que es cierto que yo es que soy bastante estructurada en todo, a veces demasiado. Qué bueno. Te quería preguntar también, ahora has pasado, por varias etapas de cuando cuando acababas de empezar, que era a lo mejor más juego, ¿no? Puede ser,
luego ya has pasado a un estado profesional de élite y ahora que ya estás en categoría Máster 35, ¿no? Ujú, Que además vienes de conseguir un gran resultado, ¿no? ujú, sí. Entonces, Nada, fue el viernes, la verdad. Bueno, hace 2 días. nada, sí. Hace 2 días. Nada, que gané el Campeonato de España. La verdad es que muy bien, muy contenta, me lo pasé muy bien. Es otro mundo. El máster, la gente va allí a pasárselo bien, es gente que le encanta el atletismo y que a mí me sorprende que haya gente con 50, 60, 70, 80 años Sí. haciendo pruebas que yo lo pienso y digo, madre mía, yo seré capaz de llegar así, porque es que alucinas, la gente haciendo triple con 80 años, es una barbaridad y la forma física que tienen con esas edades y lo que disfrutan haciendo atletismo. La verdad es que eso es otro concepto, el atletismo máster. Ahora, entonces, imagino que es más disfrutar, disfrutar, ¿no? del deporte que buscar a lo mejor resultados. Sí, a ver, a mí me sirve el atletismo y el ir al sprint por las tardes para salir de mi trabajo. Igual que hay gente que se apunta yo qué sé, a yoga o a pilates o cualquier otra actividad, a mí es que me gusta mucho el atletismo, entonces voy allí, tengo un grupo de entrenamiento, la mayoría tienen 18 años, vuelvo a ser adolescente, tengo conversaciones que son... tengo examen de matemáticas al día siguiente y pienso qué felicidad, ¿no? Tener esos problemas. Sí. A mí me sirve para desconectar, para salir de mi trabajo, porque al final la investigación tú podrías estar 1000 horas, porque nunca tendrías cosas, nunca tienes fin, ¿no? No tienes tareas en las que acaban Claro. al día. Entonces me sirve mucho para eso, para pasármelo bien, para estar bien en forma física y ya está, y para disfrutar de mis tardes. Pues sí, la verdad. Es que el atletismo se disfruta mucho. La gente, yo creo que de fuera tiene una percepción de sufrimiento, tal, no sé qué, pero es que es Pero maravilloso. y la sensación maravillosa de cuando has sufrido, estás tirado en el suelo porque no puedes más, pero el de al lado tuyo está igual. Sí. Y al final son unas risas de hay veces que estás enfadado porque el entreno no sale, hay veces que estás muy contento porque sale y al final es eso, son momentos que compartes con gente al lado tuyo y es lo divertido, ¿no? del día. A mí me viene muy bien. ¿Tú crees que harás atletismo ya durante el resto de tu vida todo lo que puedas? ¿O crees que a lo mejor dirás en algún momento ya hasta aquí, ya me han centrado, quiero hacer otra cosa? ¿O cómo lo ves? Pues no lo sé, porque eso lo he dicho muchas veces, la verdad. Yo me acuerdo después del 2019, que fue la última vez que fui a una Copa de Europa de pruebas combinadas. Esa temporada fue complicada porque me lesioné, pero tenía que seguir compitiendo. Ese mundo de élite en el que da igual que estás lesionado, que tienes que seguir, que al final llega un momento en el que hasta qué punto es salud, ¿no? Tanto mental como física, las dos cosas. Y a mí me quemó un poco a nivel mental. Y llegué a mi entrenador y le dije, yo ya, no quiero seguir, sobre todo por el estrés ese mental. Justo vino el COVID, o sea, no sé si se alineó con mi decisión. Estuve, pues eso, ese año que todos estábamos encerrados, que fue un poco horroroso. Pues que salí y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces, claro, pues me volví a enganchar, ¿no? Pues salí a rodar, hice cosas más de largo, empecé haciendo cosas más de fondo, porque a mí siempre me ha gustado. Pero es como que necesitaba eso, ¿no? Y al final, poco a poco, me he ido enganchando y he vuelto a las pruebas combinadas, que es lo que me divierte todo, que lo que me gusta a la hora de competir. Vuelta a casa. Porque sí, vuelta a casa. Es como he hecho un círculo y he vuelto al mismo sitio. Pero bueno, mientras yo me lo siga pasando bien en la pista y siga disfrutando, aguantaré. Obviamente, pues cada vez tienes más dolores y esas cosas, recuperas mejor, recuperas peor, tienes lesiones antiguas que te limitan un poco más o menos, pero si te conoces el cuerpo y mientras vayas hacia adelante, lo que tampoco te puedes exigir es decir, no, es que tengo que hacer las mismas marcas que hacía cuando entrenaba a tope y tenía 20 años. Pues obviamente no. Pero aceptando que estás en otro nivel y en otro momento de tu carrera, bueno, mientras todo sea risas, ahí estaré. Quería hacer enfoque en eso que has comentado de cuando estás, pues eso, a lo mejor muy en tu pico,
que a lo mejor no llega a ser sano incluso, porque el nivel de estrés, el nivel de entrenamientos es muy exigente. Y a comparación, por ejemplo, pues eso, ahora en el tema máster, que obviamente es muy exigente, la gente de normal lo vería muy exigente y es exigente, pero claro, no es a lo mejor, no es la misma presión, a lo mejor, ¿no? Es otra filosofía. Claro, es que yo no me lo puedo tomar igual. Una, porque soy una persona muy competitiva, pero no competitiva con los de alrededor, sino conmigo misma. Entonces, claro, yo pasé una etapa en la que creo que la autoexigencia y la presión me dejó cao. De hecho, desde que hice el récord de España hasta que luego volví a hacer marca o acercarme a las marcas que tenía, pasaron como 5 o 6 años, porque no estaba, pero no estaba también a nivel mental, ¿no? Era un poco sobresaturación de esa exigencia diaria, porque al final son 24/7 durante años y años y años, y llega un momento pues que hasta aquí, ¿no? Y también es cierto que, bueno, yo además estudiaba a la vez porque tenía claro que quería luego tener una carrera en paralelo porque el del atletismo no se vive. Entonces, como que se junta un poco todo, ¿no? Y llega un momento pues que hay gente que explota y que luego yo lo que siempre digo es que yo he vuelto a hacer las paces con el atletismo, entre comillas, ¿no? Y entonces he vuelto a disfrutar, a pasármelo bien, a emocionarme haciendo marcas que a lo mejor cuando estaba a tope decía, madre mía, vaya cacharro de marca he hecho, ¿no? Pero Sí. a volver a ilusionarte con pequeñas cosas y al final es como se disfrutan las cosas. Pero claro, el deporte de élite es diferente a un deporte amateur en el que vas por la tarde a pasártelo bien. Eso Claro. es cierto. Qué bueno. Joder, es que es verdad, es algo que tenemos que aceptar, que yo, por ejemplo, ahora estoy en esa transición de que a lo mejor puedo conseguir ahora, porque yo también empecé muy tarde, pero ya voy aceptando de que, bueno, pues ya ha pasado los 27 a lo mejor que no, y ese punto de inflexión o los 28 y Yo se va más que la acercando. edad, creo que es el entorno tuyo. Quiero decir, yo cuando cuando hice las mejores marcas, prácticamente ese año solo entrenaba. O sea, yo entrenaba por la mañana, llegaba a casa, comía, hacía una siesta. Si tenía que doblar, volvía por la tarde. Pero claro, ya está, no hacía nada más. Pero claro, trabajando 8, 9, 10 horas diarias, en el que tienes una exigencia, unas responsabilidades diarias, tienes que madrugar, el entorno es completamente distinto. Pero incluso cuando estabas estudiando, porque cuando estabas estudiando yo me acuerdo que las épocas de examen eran las mejores para entrenar, porque ibas a un examen, que eran 2 horas, no Sí. hacías nada más, te organizabas tú para volver a estudiar y a los 3 días volvías a tener otro, ¿no? En la época de universitaria. A mí eso me encantaba para ir a entrenar. ¿Por qué? Porque podía entrenar al horario que quería, podía ir por las mañanas, cuando hace sol, no por las noches, que ya tienes ganas de acabar el día. Entonces, claro, yo creo que más que la edad es el entorno que tienes en tu diario Sí. que te puedes exigir más o menos. Porque no es lo mismo entrenar por la mañana al sol en Madrid, por ejemplo, que entrenar por la tarde que hace 2 grados o 3, que estás congelado. Sí, Entonces, sí. claro, las series de velocidad con 2 grados no es lo mismo que hacerlas con 15 al sol. Cierto, cierto. Entonces, claro, esas cosas son más importantes que la edad, porque al final la edad es un número, un poco. Y bueno, te quería también comentando con la carrera deportiva, ¿cuál dirías que ha sido tu mejor y tu peor momento? Uf, mi mejor momento o el que... O el que más ha disfrutado, ¿sabes? No tiene por qué ser a nivel marca. Sí. No. Yo, por ejemplo, mi mejor momento que fue sobre todo el récord de España, claro, porque hacer un récord de España no se hace todos los días, y sobre todo porque fue en Valencia, con mi gente, claro, yo soy de Castellón, vino toda mi familia. La verdad es que fue Un sueño. O sea, sí, fue como todo redondo. La verdad es que fue un campeonato impresionante, pero sobre todo por eso, porque estaba en casa, estaba toda mi familia, vino mi hermana, que mi hermana muchas veces no venía a verme competir, y muchas veces cuando era pequeña me decía, yo voy a competir si compite Ruth Beitia, porque a ella le gustaba mucho Ruth Beitia. Sí. ¿Sabes? Pero, por ejemplo, a mí eso, para mí fue impresionante. Luego, mis peores momentos, pues obviamente yo cuando hice el récord de España, había acabado la carrera
y decidí irme a Inglaterra a hacer un máster en biomedicina. Yo tenía claro que tenía que tener algo más. Y ese año fue muy duro. Fue muy duro porque estaba sola, era la primera vez que salía de casa. Entrenaba en un grupo que el sistema de entrenamiento era completamente distinto, perdí muchos kilos. Tenía un nivel de estrés altísimo, porque era la universidad, más entrenar, más un grupo de élite. Era el año que era la Olimpiada en Londres, entonces, claro, el grupo era el élite total. Y claro, yo además iba a clase y como que se juntó muchas cosas, luego pues también lo dejé con el novio, ¿no? Como se juntaron muchas cosas en el momento ese que hice boom y reventé. Y me costó mucho volver a sentirme yo. La verdad es que me costó mucho, pero lo conseguí. No solo gracias a mí, gracias a mi actual pareja, a mi familia, a mi entrenadora, el entorno. Al final es donde te tienes que apoyar, ¿no? Y entonces yo en Inglaterra me sentía muy sola, pero volví a casa al año, no sé. Al final es tu entorno, tus amigos, eso es lo que al final te sustenta y te empuja un poquito, ¿no? ¿Cómo es la vida, de estar arriba? Sí, hasta en un pozo. Pero en un pozo. O sea, yo hacía, es que de hacer, te estoy hablando de 600 o 700 puntos menos, que es muchísimo. O sea, a ver, que no todo el mundo sabrá lo que significa, ¿no? Pero es como de estar luchando por ir a europeos y mundiales, porque el año ese del récord, yo, por ejemplo, fui al europeo de pista cubierta, a intentar clasificarte para un campeonato de España. O sea, es un cambio muy considerable. Y obviamente duele. Pero hay que, de alguna forma... Es como la gente que, yo qué sé, que tiene depresión, ¿no? Que es una sensación muy dura, pero que al final necesitas esa ayuda alrededor para salir, ¿no? Y yo, por ejemplo, también pues tenía apoyo de una psicóloga, me busqué una psicóloga para ayudarme, porque tienes que salir de ese pozo. Sí, hay que lucharlo. Y solo tienes que darte cuenta que yo soy muy independiente, o sea, en todo lo mío, mis decisiones, soy muy independiente, pero tienes que darte cuenta de que tienes que apoyarte en los de alrededor. Qué buen mensaje, la verdad, porque eso sí es verdad. Yo también he sentido a veces que cuando he estado en mi bajo renegaba de la ayuda, y sí es verdad que... Hay que pedir ayuda. Sí, es mucho más, o sea, es que te ahorras ya no solo en disgusto, sino en tiempo de estar ahí en esa parte de abajo, ¿no? Sí, y hay que aprender a pedir ayuda, y a pedir ayuda, obviamente, tienes que pedir ayuda, pero tienes que aceptar lo que te van a decir y aceptar que necesitas ayuda. Porque hasta que no llegas a ese punto en el que dices, ostras, sí, ¿sabes? Necesito ese cariño, necesito ese feedback positivo o incluso negativo, que a lo mejor te dicen, mira, es que te estás equivocando. Eso también es bueno, aceptarlo. Pero claro, necesitas llegar a ese estado en el que quieres escuchar eso. Porque si no, tú tienes aquí un tapón y ya te pueden decir. Justo. A veces hay que... A veces no tenemos la visión real de las cosas y necesitamos que alguien nos la aporte. Totalmente. Bueno, y un poco para cambiar también a tu otra faceta de investigadora, cuéntanos por qué elegiste esa rama, o sea, por qué empezaste en esos estudios, con esa rama, cómo empezaste, cómo fue tu proceso tanto de educación como de luego investigación. Pues yo estudié biotecnología en la Politécnica de Valencia. La verdad es que tenía bastante claro desde pequeña que a mí me gustaba mucho chafardear con biología alrededor. Me gustaba mucho, era muy curiosa. Entonces, como que esa rama me gustaba mucho. Decidí hacer biotecnología. La Politécnica es muy ingenieril, o sea, es una biotecnología muy más relacionada con tecnología de los alimentos, biocombustibles, hay un poco así, pero teníamos alguna asignatura relacionada más con biomedicina, pues más como hacia inmunología, había algo de oncología, teníamos como un poco de todo, ¿no? Entonces te abría el abanico a luego decidir qué querías hacer. Entonces yo cuando acabé la carrera me fui a Inglaterra a hacer un máster en biomedicina.
porque aquí en España todavía no había muchos sitios donde ofertaran ese máster, y también por la opción de pues, salir fuera, tener una experiencia fuera de casa, Claro. el inglés, todo en general, ¿no? Yo, por ejemplo, en la carrera, aunque estudiaba en Valencia, yo iba y venía a Castellón todos los días, porque claro, yo entrenaba todos los días en Castellón, iba en tren y... Entonces, claro, era una experiencia de decir, bueno, pues salgo, ¿no? Salgo de ese nido. ¿Volverías a hacerla? O sea, si volvieses para atrás después de sabiendo eso todo que lo fue... malo que vino después. Sí. Yo creo que sí. Sí. Era una etapa que tenías que pasar. Que también... Sí, yo creo que, a ver, viéndolo después, es una etapa de aprendizaje. Y que también es cierto que luego, para mi carrera investigadora, me ha abierto muchas puertas. El haber hecho el máster en Inglaterra y haber estado un año en el extranjero. O sea, a mí me ha abierto muchas puertas. Entonces, claro, me ha cerrado otras, pero no. Todas las decisiones que tomamos tienen cosas buenas y cosas malas. Sí, hay que escoger una puerta. Sí, hay que abrir una y a veces te equivocas, y a veces no, ¿no? O a veces crees que te has equivocado y al cabo de mucho tiempo te das cuenta de que no. Pero bueno, entonces eso, me fui a Inglaterra y al acabar de Inglaterra me volví otra vez a Castellón porque abrían el departamento de medicina en la Universidad de Castellón. Entonces allí hice la tesis. Hice la tesis allí y al acabar hice un postdoc que se llama una vez has acabado la tesis tienes unos contratos que son postdoctorales en los que estuve un tiempo en Inglaterra, casi un año, y otro año en Castellón. Y ahí dije, vale, ¿ahora qué? Porque claro, en la Universidad de Castellón yo tenía la opción de seguir como la carrera docente en la que te puedes quedar porque haces ayudante de doctor, como que lo tienes un poco... ¿no? Una línea recta, fácil. Sí. Pero ahí volví a abrir otra puerta. Porque pensaba, o me daba la sensación de que no iba a aprender tanto, ¿no? Como que era un sitio en el que iba a estar estable, iba a estar en mi entorno, pero igual no aprendía mucho más de lo que yo sabía. Entonces, claro, dije, no, todavía no. No es mi momento en el decir, yo estoy estable aquí y ya está. Entonces tuve la oportunidad de venirme a Madrid, al Centro de Investigaciones Oncológicas, a abrir otra puerta en la que la verdad es que no me arrepiento de nada. Es duro irte de casa siempre, pero estoy aprendiendo un montón, estoy en un entorno fantástico para hacer investigación, he conocido a gente maravillosa, de la que he aprendido muchísimo. Y la verdad es que es una puerta que abrí que me ha abierto muchísimas puertas más. Y la verdad es que estoy muy agradecida de haber hecho, de que me hayan acogido también y de haber de haber dado el paso. Qué importante, eso es experimentar, porque sí, es verdad, podrías haber cogido la rama fácil de quedarte en casa y tal, pero sí es verdad que también cuando eres joven... a lo mejor tienes que arriesgar un poco más, ¿no? Tienes que aventurarte, abrir puertas, que ya tendrás tiempo para estar cómoda en un puesto, no sé qué, que sea muy confortable, pero bueno, eso es importante. A ver, tengo que decir que esta vez sí que es cierto que esa puerta la abrí de golpe porque mi pareja, bueno, mi marido actualmente, me dio el empujón también. Y al final él se ha venido conmigo a Madrid, que es el que... También es cierto que irte detrás de alguien sin nada, ¿no? Él es el que se ha tenido que buscar aquí trabajo, porque claro, yo venía con una oferta de trabajo, pero él es el que se ha tenido que buscar el trabajo y el que obviamente lo ha pasado peor o más difícil para integrarse en Madrid a nivel laboral. Luego a nivel de amigos o de lo que sea, pues, a ver, es una persona muy abierta en la que habla hasta con la pared, que eso ayuda muchísimo. Bueno. Pero sí que es cierto... que al final es otro ejemplo en el que tú abres puertas porque tienes gente también que te empuja, ¿no? A que no te vas a tirar sola a un vacío. Qué importante el papel de la pareja en esas decisiones. Sí, yo la verdad es que para eso, vamos, creo que es muy importante. Me está viniendo a la cabeza, es que es el mismo perfil que Raquel. O sea, Raquel que se ha ido con Álvaro claro. Bueno, Raquel que la entrevistamos y que ha sido un éxito la entrevista. Y sí, es verdad, atletas, investigadores, una pasada. A ver, yo tengo que reconocer que ser pareja de una
de un investigador o investigadora es difícil. Es difícil porque nosotros no tenemos una estabilidad laboral. Yo, por ejemplo, ahora mismo, yo tengo un contrato de 3 años porque mi proyecto dura 3 años. Entonces, yo cuando acabe ese proyecto tengo que volver a pedir financiación y volver a tener una estabilidad durante X tiempo. Y también porque te exigen en España para tener posiciones o para tener depende qué becas o qué contratos, necesitas tener experiencia en el extranjero. O sea, tú estás empujando a tu gente de aquí, que estás formando aquí, a que se vaya fuera, que aprenda otras cosas que a lo mejor las podría aprender aquí, porque en el CNIO la verdad es que el nivel es un centro de referencia mundial. Pero te obligan un poco a irte fuera para tener esa experiencia en otros sitios, aunque sean mejores o peores, ¿eh? No tiene por qué ser mejor que lo que tienes aquí, para luego retornar. Entonces, claro, la pareja de ese investigador que se tiene que ir fuera, obviamente tiene mucho mérito, porque va detrás la mayoría de las veces. A los pequeños futuros investigadores, ¿te darías algún consejo? A lo mejor intentar hacerlo todo lo antes posible para luego poder estar más tranquilos, o en plan de, pues eso, irse fuera, coger Erasmus y, bueno, para coger no solo inglés, sino una experiencia internacional y ya hacer contactos internacionalmente antes de establecerse en algún lado, porque luego, pues eso, la investigación, como has dicho, pues tiene muchos cambios, ¿no? A ver, yo sobre todo a la gente joven que quiere o que se está planteando ser investigador y está, por ejemplo, empezando la carrera universitaria, yo lo que sí que le recomendaría es que en verano, sé que el verano todo el mundo quiere vacaciones, o en verano o en periodos de tiempo durante el año, que escriba emails a gente de grupos de investigación que le interesen y que les diga si pueden hacer prácticas. Voluntarias o no voluntarias, pero hay grupos en los que tienen dinero para financiarlas. Simplemente por saber si te gusta o no. Porque hay gente que estudia una carrera pensando o idealizando lo que es la investigación y luego empieza a trabajar y dice, yo esto no lo quiero, no me gusta o no estoy dispuesto a hacer este tipo de cosas, ¿no? Durante mi día a día, durante el resto de mi vida. Entonces está bien que experimentes, ¿no? Y que digas, vale, pues voy a hacer unas prácticas en tal laboratorio, ahora en esta empresa, porque está bien conocer. Al final, tener experiencias previas, luego eso todo se añade a un currículum, ¿no? Porque tú has hecho tienes experiencia en tal sitio, tal sitio, tal sitio. Claro. Todo eso ayuda. Y sobre todo, más que nada, por el currículum es más por conocer. Y luego, siempre que te puedas ir al extranjero, es un añadido. No solo por haberte ido fuera, por el hecho de salir de casa, de estar un tiempo fuera, en otro idioma, con otra cultura, todo eso enriquece, ya sea para ser investigador que para ser en cualquier otra profesión. Personalmente te beneficia mucho en muchas facetas. Qué bueno, qué buen consejo. Yo creo que, mira, para la gente que nos esté viendo, sobre todo los chicos jóvenes, que es muy buen consejo, porque es verdad que a lo mejor tú cuando empiezas la carrera no tienes idea de lo que vas a hacer luego. No tienes ni idea. No sabes cómo va a ser tu día a día. Pero ya puedes ser un abogado, o sea, el que estudia abogacía o el que estudia ADEM, ¿no? Sí. Que dice, yo tengo idealizado este puesto. Justo. Pero luego te pones a trabajar en un banco y realmente no es lo que tú pensabas, ¿no? O lo que tú idealizabas. Y al final el tener esa experiencia previa te hace decir, vale, pues yo a lo mejor con la misma carrera, en vez de trabajando en un banco, puedo estar trabajando en una empresa de otro sector en el que hago pues la parte de cuentas. No sé, ¿sabes? Sí. Es como... No, es muy buen consejo, la verdad. O sea, yo creo que mucha gente desearía haber hecho eso para darse cuenta de por qué rama quería tirar. Sí. Bueno, hablando sobre tu investigación, estás investigando especializada en oncología. Cuéntanos un poco acerca de tu investigación, porque estuvimos con Raquel, que nos estuvo hablando que su investigación se centraba en la parte del hígado graso y todo lo que derivaba de eso. ¿Cómo es tu investigación? O sea, en mi grupo de investigación trabajamos en tumores que son muy inestables, que se llaman. Son tumores agresivos en los que tienen muchas alteraciones a nivel del genoma.
Lo que pasa es que normalmente nosotros las células normales tienen 2 copias de cada cromosoma, ¿no? Lo que dábamos en biología. En estos tipos de tumores lo que tienen son muchas copias y además están desordenados. Es como hay partes de un cromosoma que se van a otro y entonces no, es como que no lees el libro del principio al final, ¿no? Como que hay saltos entre capítulos y a lo mejor empiezas por el final. Entonces, claro, hay un desorden. Y eso lo que hace es que el tumor sea mucho más capaz de adaptarse a cualquier terapia que le des. O sea, tú le das una terapia específica y entonces tiene una capacidad para adaptarse y volver a crecer y volver a haber metástasis, ¿no? Son estadios muy agresivos del tumor. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es descifrar ese cambio del código genético que tienen para intentar buscar cuáles son las dianas específicas que les podemos dar para tratarlos mejor, ¿no? Un poco así a modo de resumen. Entonces, en mi laboratorio tenemos una parte que trabajan en la típica imagen de bancada del laboratorio, donde se llega una muestra de un tumor, se analiza, se extrae el ADN y de ahí se hace una secuenciación. Y yo soy la que lidero la parte de análisis de datos. Entonces, una vez se hace la secuenciación, estamos generando muchísimos datos y cada vez más, ¿no? El Big Data. Y ahora necesitamos analizar y procesar todos esos datos. Entonces, nosotros trabajamos en desarrollar algoritmos matemáticos que lo que hacen es buscar código para intentar descifrar esas alteraciones que tienen estos tumores e intentar clasificarlos para darles la terapia más específica, lo que se llama medicina personalizada. Joder, qué complejo. Es muy complejo. A ver, lo he intentado explicar de una forma bastante sencilla, pero sí que es cierto que una de las dificultades que tiene luchar contra el cáncer es que cada uno tiene alteraciones un poco distintas, ¿no? No hay un patrón exactamente en el que todo el mundo se pueda meter en el mismo saco. Y es un poco la dificultad que tiene hoy en día el poder tratar a cierto tipo de pacientes, entre ellos los que nosotros estamos trabajando. Qué bueno, joder. Es que es algo muy de actualidad y claro, a medida, yo creo que también como cada vez vivimos más, ¿no? Pues se va haciendo más presente esta enfermedad para llegar, se va haciendo, ¿no? Estamos entrando más, porque antes a lo mejor fallecíamos de pues otras enfermedades que ahora hemos conseguido erradicar pues con el avance de medicina, pero claro, este es algo que está presente en el día y la complejidad debe ser abismal. Claro, a ver, muchas de las estadísticas estas que salen de que aumenta el número de casos tiene 2 componentes. Bueno, igual 3. Voy a intentar explicarlo. El primero es que vivimos más. Y al final, excepto el cáncer infantil, que es una entidad completamente distinta al cáncer adulto, cuanto más mayor y más tiempo tienes, más errores puedes ir acumulando. Entonces hace que aparezca un tumor. Entonces es una enfermedad que está ligada al envejecimiento, en un porcentaje muy alto de los casos. La segunda cosa es que diagnosticamos mejor. Antes había gente que se moría que no se sabía que era por un cáncer. Simplemente había fallecido. Pero no se había diagnosticado como una persona que tenga cáncer de pulmón, cáncer de lo que sea. Entonces, claro, el aumentar el ser más capaces de diagnosticarlo ayuda, uno, a detectarlo antes y a intentar tratar ese paciente antes, que es lo mejor al final, pero 2, que aumente las estadísticas de casos de cáncer. Y luego el último punto es el estilo de vida, un poco, ¿no? Sí que es cierto que siempre hay casos de, pues mi abuelo fumaba un montón y nunca ha tenido cáncer. Sí, pero estaba comprando más papeletas, ¿no? Entonces el estilo de vida o la polución, la contaminación ambiental, todo eso se sabe que está relacionada con poder tener un mayor riesgo de cáncer. Y al final nuestro estilo de vida es importante. Pero bueno, como todo, siempre hay casos, ¿no? Es un poco de suerte y hay gente que no ha fumado nunca y que de momento tiene un cáncer de pulmón y dices, ostras, ¿por qué?
Si Ya. yo no he fumado nunca y hay gente que ha fumado como un carretero y nunca ha tenido nada, ¿no? Siempre hay casos de esos. Pero sí que es cierto que el estilo de vida es importante. Eso lo estuvimos hablando también con Raquel, de tanto la alimentación, el beber alcohol y tal. Y qué importante no es meter el deporte también en nuestro estilo de vida diario para, bueno, no solo esa enfermedad, sino me imagino que muchísimas Sí, otras. sí, en general el deporte es muy importante. De hecho, ahora hay estudios en los que lo que se hace es actividad física en personas con cáncer que están siendo tratadas con quimioterapia, por ejemplo. Y lo que se está viendo es que hay un mayor beneficio incluso a la respuesta al tratamiento, el hacer deporte. Entonces, es importante meter deporte no solo para prevenir, sino también para que tu estilo de vida sigas teniendo pues vitalidad, masa muscular, porque hay mucha gente que con el tratamientos agresivos pierde masa muscular. Eso es muy importante. Entonces se ha visto que incluso en pacientes que ya están diagnosticados y se están tratando, el hacer deporte les está dando un beneficio adicional a sobrellevar la enfermedad. Qué bueno. Desde que te viniste a Madrid, bueno, desde que empezaste tu carrera como investigadora, ¿has notado, o sea, logros en la investigación o avances significativos en la investigación que digas, o sea, sobre todo para toda la gente que es escéptica a lo mejor, ¿qué les dirías? ¿Qué has notado? A ver, sí, hay avances en investigación todos los años a ver, yo creo que lo que pasa es que una cosa es un avance científico en el que tú conoces algo nuevo y descubres algo nuevo, y uno es el tiempo que va a tardar en llegar al paciente. Porque todo el mundo tiene que entender en el que nosotros, por ejemplo, ¿no? Hemos sacado un marcador genético que lo que hace es clasificar a esos pacientes si van a responder o no a un tratamiento específico. Y eso es un avance que hemos hecho, que ahora necesitamos un tiempo para que llegue a clínica. Porque hay que probar que realmente funciona en lo que sería el protocolo de un hospital, ¿no? Entonces, ahora tenemos un proyecto en marcha en el que esos marcadores se van a tratar se van a utilizar durante unos años en un hospital. Y al final tendremos unos resultados de si nos ha servido para ver que esto realmente se puede instaurar en un hospital. Porque no es solo que funcione, o sea, no es solo que hayas visto a nivel de investigación que eso funcione, sino que además tienes que probarlo en lo que es la realidad. La realidad Claro. es un hospital, la rutina diaria y cómo se tratan esos pacientes a nivel rutina en un hospital. Y hay unas normas de sanidad que hay que pasar, de calidad. Entonces, ese tiempo lo necesitas también para que realmente llegue al paciente. Entonces, la investigación básica es vital para conocer y para descubrir nuevas cosas que van a beneficiar a esos pacientes, pero luego se necesita un espacio de tiempo para demostrar que eso realmente va a ser viable en el entorno hospitalario que tenemos. Y bueno, eso es el tema de la, a lo mejor, implementación, ¿no? Claro, necesitas, y luego igual que cualquier producto necesita un certificado ISO, claro, para que pasen unos sistemas de calidad. Todas esas cosas son necesarias testearlas y necesitas estandarizarlo para que se pueda utilizar en cualquier hospital. Y al final ese proceso necesitas pasarlo si quieres llegar al paciente. Qué bueno. ¿Cómo ves el futuro de la enfermedad? O sea, y también el futuro de la investigación. ¿Cómo crees que va a evolucionar? A ver, yo creo que vamos hacia un mundo en el que necesitamos tener más infraestructuras a nivel de análisis de datos, porque estamos generando datos muy específicos para cada paciente y eso permitirá tener una medicina personalizada. Intentar buscar el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes. Hacia ahí es hacia donde estamos yendo.
Y ahí entra, pues, ahora la inteligencia artificial, Big Data, hay mucho matemático, físico, biomédico, más de bioinformática, que está entrando mucho en el campo para poder aplicar eso, porque estamos generando datos, bueno, pero no solo en investigación biomédica, estamos generando datos en general. Sí. Una barbaridad. Y necesitamos que esa infraestructura se adapte al final al objetivo que queremos, ¿no? Y luego, a nivel de la enfermedad, sí que es cierto que cada vez más hay investigación relacionada con prevención, porque al final prevenir o intentar detectar el tumor en un estadio lo más inicial posible es lo más beneficioso para el paciente, porque es donde va a responder mejor. Pero al final sí que es cierto que mucho trabajo se centra en que los tratamientos lo que hagan es que ese paciente viva más, porque al final, si envejecemos, hay muchas posibilidades de que sigamos teniendo cáncer. El cáncer va a ocurrir, pero que ese paciente pueda vivir lo máximo posible y con la mayor calidad de vida posible. Entonces, hacia ahí es hacia donde van los tiros, hacia prevención y hacer muchos protocolos de prevención en hospitalario, asistencia sanitaria, de médico de familia, más esa ahí primera línea de prevención, y luego la línea de vamos a intentar alargar esa vida del paciente y que su calidad de vida sea lo mayor posible, que viva bien, el tiempo que viva bien. Llegaremos a escuchar la palabra cáncer de una manera más tranquila, mejor que no nos... O sea, que no sea como una enfermedad tan definitiva, ¿no? Claro, eso es al final lo que buscamos. Sobre todo para los casos de gente que ocurran muy pronto. O sea, porque hay gente que a lo mejor tiene cáncer cuando tiene 80, 90 años, ¿sabes? Que claro, a ver, asusta, pero no asusta tanto, creo, por el contexto, ¿no? A ver, si viviéramos 150 años, pues igual sí que asustaría, sí. ¿No? Pero que como que es un concepto distinto. Sí que asusta la enfermedad, obviamente, la palabra cáncer asusta en cualquier tipo de edad, pero asusta más cuando la persona tiene 20, 30, 40, ¿no? Porque dices, ostras, es que tiene toda la vida por delante. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Que al final, que tú seas igual que te diagnostican de diabetes, y a ver, es una enfermedad mala, ¿eh? O sea, quiero decir que al final parece que sea un tema tabú tener diabetes, pero no, es igual de problemática. Lo que pasa es que tenemos unos tratamientos en los que consigues controlar esa enfermedad durante el tiempo de vida que le queda a ese paciente, ¿no? Pues intentar buscar eso, ¿no? Que el cáncer sea una enfermedad que ocurra, pero que no nos asuste tanto porque los tratamientos sean efectivos, porque consigas que ese paciente viva mucho tiempo y que viva bien. Qué bueno. Oye, y para ir terminando... a futuro, ¿tú cómo te ves? ¿Cuáles son tus objetivos de aquí a futuro? Tanto a nivel atletismo como a nivel investigación. Pues, a ver, a mí me cuesta mucho proyectar a largo plazo, pero sí que es cierto que estoy bien, o sea, estoy tan contenta ahora en el sitio donde estoy y en el entorno en el que estoy que realmente ojalá esté mucho tiempo más aquí, ¿no? Sí que es cierto que mi siguiente etapa es pedir se llama una Ramón y Cajal, que son becas que da el ministerio para intentar buscar una estabilidad con tu grupo propio y tu investigación propia, que me haría independizarme del sitio, o sea, del grupo de investigación donde ahora estoy, que estoy como debajo de una persona que es el que se encarga de dirigir el grupo. Y liderar ahora. Y claro, sería pasar a liderar mi propia investigación, mi propio grupo, buscar mi financiación. Sería como la siguiente etapa, también porque esa beca te permite estabilizarte luego en un sitio y tener... Claro, al final cuando estás estable también es cierto que te ayuda a tener proyectos a largo plazo, ¿no? No cortoplacistas, no. Cortoplacista, sí. Vale, eso, buscar proyectos como a largo plazo, ¿no? Y luego a nivel de atletismo, siempre que me lo vaya a pasar bien y en la pista esté a gusto, ahí estaré. Qué bueno. En la investigación, si lideras, ¿hacia dónde vas a apuntar? ¿Tienes claro en plan de voy a tirar por aquí o algo? ¿O vas a seguir la misma línea que has estado investigando? A mí me gustaría
tratar más el tema de prevención. O sea, por ejemplo, somos capaces con Cuando, por ejemplo, las mujeres cuando van al ginecólogo normalmente se le hace un frotis de cervical y a partir de ahí lo que se busca es si las células más o menos están bien o están mal. Pero ¿qué pasa cuando a nivel de visual tienen una forma así un poco raruna, ¿no? Uh-huh. Hay gente que no pasa nada, que a la siguiente citología va todo estupendo y hay gente que no, que sigue estando ahí, ¿no? Entonces, somos capaces de, a partir de ahí, luego hacer un manejo del paciente en el que podamos ir mirándola poco a poco, que tengamos un seguimiento de esa paciente, ¿para qué? Porque a lo mejor es una paciente joven. Entonces, ¿somos capaces de prevenir que no ocurra la enfermedad? Yo creo que hacia ahí es muy importante trabajar y cada vez más es necesario. Hay muchas muestras en el hospital que son de lo que luego te dicen, no, era un tumor pero es benigno, ¿no? Que hay mucha gente que dice, ostras, me han sacado una muestra, una biopsia porque tengo algo raro, pero al final me han dicho que es benigno, ¿no? Pero es benigno, claro, hay cierta gente que tienes que seguir haciéndole un seguimiento, porque a lo mejor en esa muestra, en ese momento, a ti te parece, de primeras el patólogo piensa que puede ser normal, pero ¿por qué ha crecido algo ahí raro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho por explorar aún. Y sería bueno poder detectar a esos pacientes antes de que realmente la enfermedad avance más. Vale. Oye, pues si consigues liderar y tener ese proyecto, me encantaría que volvieses y que nos lo contases. Claro que sí, encantada. Oye, pues un placer, muchas gracias. O sea, a mí me ha encantado. Yo creo que es que, no sé, sois personas tan cultas y con tanto conocimiento detrás que, o sea, es una delicia escucharos, de verdad. Muchas gracias. Así que nada, espero que te hayas sentido cómoda, que hayas disfrutado de la entrevista y nada, luego al resto que le dé like y todas esas historias que ya saben y nos vemos en siguientes episodios, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir, Bárbara. Chao, hasta luego. We'll be right back.